Voy a darle a compartir, chicos. Ya se está compartiendo en mi muro. Muy bien, pues buenas noches a todos. Un día más, espiritualidad tomando tierra, con un tema importantísimo, ¿no? Importantísimo porque nos ayuda en nuestro día a día y a conocer mucho más la capacidad de nuestro cerebro, de nuestra mente, bueno, y de todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Buenas Yo le noches doy a a todos. compartir, perdona Juan, le doy a compartir y ya Sí. sale mi muro. Sí. Así debe de ser. A compartir, vale. Gracias. Muy bien. Pues buenas noches, Diego, buenas noches, Ana, buenas noches, Javier, buenas noches, Marcelino, buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de neurociencia. Bueno, esto es como si estuviéramos hablando del futuro en el presente o del presente en un futuro inmediato, ¿no? Como hay personas que no nos conocen, pero seguro que a partir de esta noche se van a quedar encantados con todos vosotros, tanto a nivel personal como profesional, pues vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno, si os parece bien. Si te parece bien, empiezas tú mismo, Diego. Bueno, mi nombre es Diego Stancampiano, soy odontólogo de profesión y hace unos 25 años, cuando inicié la carrera de odontología, empecé a estudiar neurociencia, que no se llamaba neurociencia, y bueno, durante todo este tiempo de estudios se ha ido creando esta palabra, y bueno, junto con la metafísica, que es otra disciplina a la que me gusta mucho, bueno, me he dedicado todos estos años y fundamentalmente lo he aplicado con mis pacientes y a través de talleres de crecimiento personal que dictamos en Granada. Yo les estoy hablando desde Granada, España, en este momento. Y nada, eso nada más. Y encantado de compartir con ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Marcelino, si te parece bien, haces una pequeña presentación tuya. Sí, cómo no. Yo me llamo Marcelino, como bien decís, Menéndez y Ablanedo por mi madre, si no se enfada. Y yo estoy unido al mundo de la importancia de la mente desde el año 74, cuando se hablaba de clarividencia, cuando se hablaba de evidencia, y hice el curso de Silva Mind Control y me ayudó a descubrir esa parte de la mente que funciona con la intuición y la imaginación. Agradezco mucho a la neurociencia que nos haya abierto la puerta para que todos sepamos y conozcamos y tengamos referencia de la importancia que tiene la muerte, la mente. Y creo que es el paso más importante que le toca a la civilización dar para seguir evolucionando, para seguir avanzando y para seguir aquí en este mundo, acompañando al globo terráqueo en su circuito, ¿no? Y es importante hoy en día el desarrollo total y absoluto de la mente. Cuando yo empecé eran fantasmadas, era parapsicología, y ahora resulta que lo que parecía telepatía o lo que parecía, pues no sé, artes adivinatorias o todo aquello que tuviera que ver con extrañeza, con el mundo desconocido, se hilaba a la parapsicología o inclusive al mundo del más allá, y hoy podemos presumir de neurociencia. Eso ha sido un paso de gigantes, y os puedo decir y adelantar que en el Instituto de Toledo, en el Hospital de Toledo de Tetrapléjicos, ya se están utilizando mecanismos para ir recuperando a través de conductos neuronales ciertas limitaciones perdidas, ¿no? Entonces,
eso de que la muerte del cerebro se va produciendo lentamente y con la edad, ocurre que no, que la mente sigue creciendo y va desarrollándose y puedes crear nuevos conductos neuronales y Muy puedes bien. incluso modificar Pues muchas vamos cosas a pasar y ahora a realmente Ana que mente haga cerebro. Marcelino su presentación. Perdón por la sesión, perdón por la Nada, sesión. nada, sin problema, maravilloso todo lo que nos has dicho. Querida Ana. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Ana Fortea, soy neurocoach. Estoy en este mundo del coaching desde hace más de 10 años, en el mundo de las neurociencias más reciente, hace unos 8 añitos. Soy presidenta de la International Neurocoaching Association, que en cristiano es la Asociación Internacional de Neurocoaching, pero en inglés queda como más fashion. Y, y sobre todo, soy un ser humano. Importante. Para mí es muy importante porque si me pongo aquí a decir títulos, pues queda todo como muy rimbombante. Yo siempre invito a la gente a que lea mi LinkedIn y ahí pueden ver perfectamente cuáles son mis formaciones, pero a mí me gusta presentarme como una mujer, un ser humano que trabaja siempre desde el ser y para las personas, que es para mí lo importante y lo fundamental. Y estoy en Valencia, España. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, querido Javier. Buenas noches. Después de presentar 3 grandes maravillas, ¿qué digo yo? Mi nombre es Javier Santos, soy psicoterapeuta, el creador del manual de psicoterapia cuántica, en el cual uno psicología, metafísica, neurociencia y física cuántica. Soy iniciado en la Orden de los Mahatmas Parisat por el director del Parlamento Argentino de Religiones, Mahatma Brahmachari Krishnahanda, la persona que trajo el yoga a todas las personas hispanohablantes, y por Sri Avatar Luz Gurmey, la directora del Parlamento Argentino de Religiones en Europa. Gracias por invitarme. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora sí, ya entramos en el tema de la neurociencia, sobre todo de una forma fácil y sencilla. No alargarnos mucho en las respuestas para que la gente no desconecte, pero una de las cosas importantes es ¿qué es la neurociencia? ¿Cómo podemos especificar para que la gente lo pueda entender la neurociencia? Por ejemplo, Ana. Pues a mí me gusta definir... Uy, pues me escucho con eco. Sí. No. A mí me gusta definir la neurociencia como algo muy sencillo, a la vez que complejo, ¿no? Pero muchas veces las personas de neurociencia nos gusta utilizar palabras muy extrañas y a mí me gusta hacerlo muy simple, ¿no? Si desglosamos la palabra, neuro habla de neurona, ¿no? Del sistema neurológico, y ciencia, bueno, sabemos todos lo que es, ¿no? Entonces es la ciencia que estudia cómo funciona nuestro cerebro, tanto nuestro cerebro como todo el sistema neurológico. Es tan sencillo como eso. Muy bien, muy bien. Diego, ¿la neurociencia es una disciplina? Sí, en realidad las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que, como bien dijo Ana, estudian el desarrollo, la estructura y la función del sistema nervioso. Pero lo más importante de esto es que estas son las bases biológicas de la conducta. Eso es lo más importante. Cuando Ana dijo que nosotros somos seres humanos, todos los seres humanos tenemos diferentes colores de piel, diferentes apetencias futbolísticas, si se quiere, diferentes apetencias sexuales, religiosas, paranormales, pero todos tenemos un cerebro que funciona casi de una forma similar. Entonces, ¿por qué me gustan las neurociencias? Porque la conexión de ese reino que se llama, para mí mal llamado espiritual, porque todo lo que existe es materia, la materia es más densa o más sutil, pero todo es materia. Todo eso se produce en el cerebro humano. Y el cerebro humano es la conexión. Si el cerebro humano no lo conoces, y el cerebro humano y la mente, que también eso es muy importante, diferenciar mente y cerebro, si esa conexión, si ese cerebro no es un codificador perfecto, va a haber distorsión.
Entonces, el cerebro te dice si las cosas funcionan o no, si las cosas te hacen efecto o no, si te funcionan las flores de Bach o no, si vas a creer en ese que te hizo la predicción de las cartas o no. El cerebro te lo dice todo y te condiciona en tu conducta. Entonces, por eso es tan importante para mí. Pero ¿qué diferencia hay entre la mente y el cerebro? Bueno, en realidad, si retomamos ese tema, porque es muy importante esto, la mente y el cerebro no son lo mismo. La mente, para ponerlo en, como dijo Ana, muy fácil, si tomamos el ejemplo de un ordenador, el cerebro es el hardware, el cerebro es tu ordenador, los transistores, la carcasa mecánica, es algo físico, es algo denso. Yo en la facultad estudié en fisiología, que son vasos sanguíneos, materia gris, el cerebro es denso. Y la mente es el software, son todos los programas, es el WhatsApp, es el Zoom a través del que estamos transmitiendo. Entonces, tenemos que entender que la mente, tú puedes tener la mente muy ordenada, pero si tu cerebro, si tu ordenador está sobrecargado o tiene un programa con muchos programas basura y tú no lo limpias habitualmente, la mente no puede tener un instrumento para actuar concretamente. Entonces, mente es sutil y el cerebro es denso, es el ordenador y los programas que actúan a través del ordenador. No sé si estuvo claro. Sí. Muy bien. Javier, ¿la neurociencia es cuántica? Por supuesto. De hecho, una de las cosas que yo más aplico cuando estoy con mis pacientes o dando los talleres es justamente, como tú bien sabes, yo hago, según la metafísica, la división en los 4 cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el álmico, vamos a llamarlo. Hay una cosa que yo he visto que quizás no se ha observado porque hemos de entender, para mí, el concepto de que la espiritualidad de hoy es la ciencia de mañana. Y este es el gran avance que estamos teniendo gracias a la neurociencia. Y hay muchas cosas que sabemos desde el mundo espiritual. Pero, por ejemplo, tú sabes que yo soy de las personas que me gustan dividir los sentimientos, que ya explicamos que no es lo mismo sentimientos que emociones. Desde la neurociencia se sabe que la emoción es una reacción biológica pura y dura en la cual a través de un sentido captas, si es algo externo, un evento o bien o a través de un pensamiento se activa una serie de neuronas y lo que te lleva es una reacción química que al final es unas hormonas que te cambian la fisiología. Vamos a dejarlo así sencillito. Y directamente lo que es eso es la emoción. El sentimiento es lo que tú recuerdas que ha pasado. Siempre me gusta poner el ejemplo que si yo voy cruzando la carretera en un momento determinado y voy despistado, o mismamente en un paso de cebra, llega un conductor despistado y mete un frenazo. Yo salto. Ahí es la emoción, la supervivencia es lo que te hace de alguna forma saltar. Pero si yo luego recuerdo, fíjate, este mamón casi me atropella, y cada vez que yo voy a cruzar otra vez ese paso de cebra o otro cualquiera, yo siempre estoy pendiente ya. Eso sería el sentimiento que ha dejado ese evento. Pues desde el momento en el cual todo influye, digamos, se ha medido el valor de las ondas de los sentimientos, para mí cambió todo. Para mí es realmente, solamente nos hace falta ahora que la neurociencia consiga una máquina pequeñita para poner tipo reloj y poder mirar todos los sentimientos, o en este caso las emociones rápidas que tenemos en nuestro cerebro, para poder saber realmente qué tipo de conducta tenemos voluntaria y sobre todo involuntaria, porque hemos de recordar que el 95% de nuestra conducta es involuntaria. Y entonces lo que podemos hacer de alguna forma es aprender a focalizarnos en los que yo he denominado sentimientos afines al alma, que para los que no estén, si me permites, una vez más hago la separación. Como todo en física cuántica es vibración, yo digo que existen los sentimientos sin vibración y con vibración. Sin vibración, la indiferencia. Con vibración, pues yo lo divido en 2, sentimientos afines al alma, el amor, la felicidad, la alegría, la paz, la tranquilidad, la abundancia. Todos ellos tienen una longitud de onda muy alta, muy pegadita, con mucha vibración, y los sentimientos no afines al alma, en los cuales tienes la longitud de onda muy lenta y muy ancha, con lo cual tiene muy baja vibración. En este momento, poderte mantener
en un estadio de, digamos, de vibración alta, conlleva muchas veces aprender a pasar desde el sentimiento no afín al alma, es decir, de baja vibración hacia la indiferencia, que ese es realmente lo ha demostrado la neurociencia, que lo opuesto al amor no es el miedo, lo opuesto al miedo no es o del odio no es la indiferencia, son sentimientos con vibración y el opuesto es un sentimiento sin vibración. A mí me sirve mucho tanto a la hora de dar los talleres, sobre todo a la hora de dar las terapias a la gente que viene de alguna forma, con ese sentimiento de un evento traumático. Tú no puedes pasar a decir a una persona que ha sufrido un abuso, bien sea un abuso verbal o bien un abuso físico, que ame a su agresor, ¿no? Tú tienes que llevar ese evento hacia la indiferencia, esa energía que al final es lo que se está demostrando, por suerte. Muy bien, Javier. Ana, si el cerebro y la neurociencia van cogidas de la mano por no ser lo mismo, ¿el cerebro se puede controlar? Yo creo que la mente puede conseguir cualquier cosa y como también Diego decía hace un momento, el cerebro y la mente no son la misma cosa. Es decir, tu mente la puedes controlar. Tu cerebro, si tú tienes un fallo, no me voy a poner técnica, si a ti se te atasca una cañería, puedes ayudar a desatascarla, pero la cañería está atascada. O sea, no puedes decir, venga, conéctate aquí, desconéctate allá, porque para mí esto de que el cerebro es como un ordenador, bueno, muchas veces podemos meterle el programa, como decía antes Diego, que me ha encantado como lo ha explicado, pero no podemos desconectarlo cuando queremos, ni conectarlo cuando queremos. Y ahora Javier hablaba, por ejemplo, de las emociones. Tú no puedes estar súper enamorado de alguien y de repente que ese alguien te diga yo no estoy enamorado de ti y decirle off a la emoción. Pues es lo mismo que nos pasa con el cerebro. Tienes que trabajar a través de tu mente. Tu mente es el instrumento mediante el cual no puedes controlar el cerebro. La palabra controlar yo la eliminaría y la cambiaría por gestionar. Tú puedes gestionar lo que está sucediendo en tu cerebro a través de la mente. No sé si he contestado o me he liado, o os lo he hecho más lioso. Muy bien, porque además era una pregunta muy efectivamente concreta, ¿no? Marcelino, ¿la neurociencia está basada en las distintas reacciones que experimentamos o que estudiamos? Bueno, yo es que he escuchado ahora muchas cosas muy interesantes y también creo que tengo un punto de vista a lo mejor demasiado elemental, pero entiendo que la mente es una facultad que hemos tenido siempre, pero que nunca le hemos hecho caso. Y ahora es cuando descubrimos que existe y que tiene una vinculación a nivel neuronal. Si te pongo un aparato para medir un encefalograma y te hago ver una botella y marcas en el encefalograma lo que has visto, si te digo con los ojos cerrados que hagas lo mismo, que te imagines la botella y curiosamente marcas la misma línea del encefalograma. Por tanto, que es verdad y que es mentira. Entonces, el problema parte de que sí hay una máquina, que es el cerebro, la mejor máquina del mundo, en la que se junta la electricidad y la bioquímica, y sin embargo hay un motor energético que siempre ha estado ahí olvidado, que hay que bajar, como decía Javier, las ondas cerebrales para poder comunicarse con la mente. El éxito sería comunicar con la mente en un estado exterior consciente, bajar de los ciclajes neuronales y escucharla. Esa intuición que se tiene, ese mensaje que está por debajo y que pues, se basa en combatir el pensamiento que lo genera el cerebro y tanto el yoga con la meditación como el católico con el rosario buscan lo mismo, encontrar un equilibrio para que aparezca esa felicidad, que no es más que un descargo de energías negativas que liberas del pensamiento, que es el que te oprime. Curiosamente, es creo yo, nuestro mayor enemigo,
y dar fuerza a que la mente aparezca y genere la convicción. Cuando una persona hace una promesa, utiliza un enganche, ¿no? Es el brazo de cera y lo cuelgo para que se cure. Está haciendo trabajar la mente, dándole convicción, dándole fuerza, me explico, a través de un acto externo. Y en donde estamos nosotros es hacer lo mismo sin tener que utilizar ese brazo externo, ese bracito o esa cosa. Es decir, creer, convencernos de que somos capaces con la mente de obtener el objetivo. Por tanto, no sé si... yo lo hablo muy elemental, pero Sí, sí. entiendo que es más o menos como yo lo comprendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Diego, ¿el sistema nervioso qué importancia tiene dentro de la neurociencia? Todo. El sistema nervioso es todo. En realidad lo que decía Marcelino, que para mí lo ha explicado genial, porque tenemos que olvidarnos de los términos científicos y tan técnicos, porque la gente de a pie, que es la que necesita esto, no los maneja. Entonces, creo que Marcelino ha dado la clave, hay que explicarlo esto de una forma sencilla. ¿Y por qué hay que entender el sistema nervioso? El sistema nervioso le va a decir a todas tus células cómo funcionar. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por qué la neurociencia es tan importante? Porque la realidad no existe, la realidad no tiene carga, no hay una realidad. La realidad es lo que mi sistema nervioso, a través de mi cerebro físico, sistema nervioso físico, a través de la mente, que como dijo Ana, es el programa que maneja ese cerebro o que actúa a través del cerebro que lo gestiona. Totalmente de acuerdo con eso. Si yo tengo estructuras grabadas, mentales, de mi pasado, de mi educación, de mi moral, eso es la herramienta que utiliza mi cerebro para hacer una interpretación de lo que yo estoy viviendo. Pero eso no es la realidad. Es lo que mi cerebro está interpretando de lo que está pasando. Mi cerebro, a través de las rutas neuronales, del comportamiento psicoemotivo, va a generar una serie de rutas neuronales y de químicos que van a hacer que mis células se comporten de una manera o de otra. Y por eso, ante una realidad que no tiene carga, hay personas que se vienen arriba y que son súper positivas porque están centrados, como dice Marcelino, en su interior, y otras que le dan una carga que dicen, ¿cómo yo voy a estar bien si mira lo que está pasando? ¿Cómo tú vas a estar bien, Juan Latorre, si el avión se le ha estallado un motor? Pues tú estás bien, porque tú aprendes a través de tu cerebro, como decía Ana, a través de tu mente, a controlar tu cerebro. Y tú le vas a decir a tu cerebro, con tu mente, lo que tú quieres hacer. Por eso es lo importante y es lo vital de también lo que hablaba Javier, de conscientemente ir hacia lo que uno quiere hacer. Y eso está en el cerebro, y eso está a través del sistema nervioso, y por eso es tan importante la neurociencia aplicada. Muy bien. Javier, ¿hay alguna fórmula, que seguro que sí, para utilizar una mayor capacidad de nuestro cerebro? A ver las ailas, como decían, de las megas. Como las brusas. Exacto. Vamos a ver, hay una cosa que Diego, si no te importa, a mí me gusta matizar que, y esto lo dijo un psicólogo psiquiatra español, no hay mayor locura que no ser uno mismo. Entonces, el problema de nuestro cerebro es que su principal función es mantenernos vivos, al fin y al cabo, durante el mayor tiempo posible en las mejores condiciones. No puedes hacer cosas que vayan en contra de ti mismo. Y esto de alguna forma programarse, que básicamente es lo que mucha gente quiere, es lo que explicaba también Diego. Nosotros hemos tenido un tipo de crianza, un tipo de experiencias que si estamos todos juntos en un mismo evento, no vamos a reaccionar igual. Estoy seguro que, Juan, que en tu avión no todo el mundo reaccionó igual. Cada uno de acorde a lo que sentía. Unos sentían que era el mayor desastre y tú conseguiste mantener la calma. Es una forma de educación, pero sobre todo para mí, fíjate que la ciencia está sobre todo basándose, los grandes estudios en América están basándose en gente que habla mucho de meditación, en los budistas.
fue cuando empezaron. Dobson hizo muchos estudios con los budistas. O sea, el entender el cerebro nos está llevando a un plano en el cual nos está conectando con la espiritualidad. Sí. Aquí realmente, fíjate, en Europa hubo una separación. Descartes dijo en su época, mira, lo que entiendo y lo puedo demostrar va para la ciencia, lo que no puedo demostrar va para la religión. Y de alguna forma nos cortó la cabeza porque, claro, lo que hoy podemos demostrar con la ciencia no tiene nada que ver con lo que se sabía en el siglo XVI, ni XVII, ni XVIII. Entonces, el concepto justamente de los orientales es que todos somos uno. Tenemos una entidad. Aquí en Europa como que se nos separó. Y luego, yo bajo mi punto de vista también lo que es el concepto de el vender mucho nos ha llevado a una focalización un poquito diferencial de la unión. Nadie puede hoy, por ejemplo, de alguna forma sentirse a gusto si no es un triunfador. Y cada uno tenemos unos límites. Entonces, lo primero que hay que entender, a mí me gusta decir que el autoconocimiento es lo más importante. De alguna forma, esta neurociencia nos está abriendo esa puerta porque viene con datos demostrados. No estamos hablando ya de cosas que están ahí en la nube, sino que lo estamos demostrando. Entonces, personalmente, creo que lo primero hay que saber de qué punto partimos. El punto A. Cada uno somos un punto A o estamos en un punto A. Y luego todos tenemos el mismo recorrido. Tarde o temprano, todos vamos a pasar por las mismas fases. Pero el decir que existe una fórmula para todos, quizás yo, porque soy un poco más intuitivo cuando trabajo, he visto en mis terapias que no todo el mundo reacciona de la misma forma. Sí, el sistema nervioso, el sistema de los distintos cerebros nos llevan a tomar las mismas decisiones, pero luego depende mucho de las experiencias de las personas. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Ahí quiero hacer un caso. inciso, si se me permite. Sí, Sí, claro, por favor, Marcelino. Marcelino. Hay una parte que nosotros tenemos que aceptar, que nos viene un gen, es decir, que ya llevan mortal nuestros ancestros. La segunda es la educación de la que no somos conscientes. Y la tercera es la educación de la que sí somos conscientes. Todo eso genera una serie de vivencias que se guardan en la memoria. Y entonces podemos hablar de creencias limitantes, podemos hablar a nivel de coach, a nivel de PNL, una infinidad. Yo vendí 15 años medicamentos en psiquiatría y te puedo decir que un cerebro de mi medicamento no soportaba los 25 miligramos. Y había cerebros que también en el cerebro hay lo sutil y lo bruto, lo brusco, lo tosco. O sea, y esos son también grados de conciencia. Y esos son miles de cosas. O sea, la diferencia del ser humano, que esa es la gran belleza de nuestra existencia, es que somos únicos y que cada uno está a un nivel de comprensión de mil cosas. Y que la educación, hay quien no se percata. Bueno, por ejemplo, el alcohólico, hasta que no reconozca que es un enfermo, no es capaz de afrontarla, ni de afrontar la enfermedad, ni empezar a luchar contra ella. Es decir, que cada uno lleva su mochila, que son sus experiencias, que son su vida, y que hay quien morirá sin adquirir la conciencia que precisa, como tú bien has citado, del autoconocimiento. Es decir, llegar a esa parte es como el alcohólico que reconoce que es enfermo. Es decir, es importantísimo. Y cada uno tiene su tiempo, y cada uno tiene su forma, y cada uno tiene... Y eso sí que es, y ya termino, enriquecedor, que hay una revolución espiritual tan grande y hay un despertar de conciencias tan grande que va en contra hasta de la misma sociedad que nos ha siempre llevado al no pensar, al no trabajar nuestro interior, al no conocernos. ¿Me explico? Esa es la apertura que hay, es tan importante, que es nuestro momento, para que mucha gente con una sola palabra diga: tengo que ser mejor, tengo que evolucionar,
tengo que cambiar. Pero no todos están en ese nivel, ni todos ven las cosas de la misma manera. Y esa es, por un lado, la grandeza del ser humano, pero por otro lado, muchas veces nuestras palabras se quedan en vacío porque quien las recibe no comprende, no entiende o no llega al fondo de la Bueno, cuestión. el libre albedrío está ahí, ¿no? Nosotros ofrecemos y el que quiera que recoja y el que no quiera, pues es responsabilidad también de cada uno, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido ya desde hace mucho tiempo y llevo muchos años que me ha encantado el poder ayudar a la gente tanto a nivel personal como profesional, es tomar conciencia, que yo creo que también esa es otra de las preguntas, si la neurociencia nos ayuda a tomar conciencia de una forma mucho más clara, es darme cuenta de que ayudar a alguien no es llevar su mochila, es pasarle mi conocimiento para que la otra persona sepa llevar su mochila, pero no tengo que llevarla yo, ¿no? Entonces, el ofrecer nuestros conocimientos en un momento determinado, hasta inclusive compartir nuestra energía, también en un momento determinado puede ayudar a que cada uno se responsabilice de su propio camino, de su propio aprendizaje. Y como antes os decía, a través de la neurociencia, que no sé si es así o no, por eso yo os pregunto, si nos encamina hacia una toma de conciencia como más clara, más responsable, etcétera, ¿no? Juan, disculpa, yo creo que Javier ha dado la clave, o sea, él ha dicho claramente, tenemos que saber de qué punto partimos, ¿sí? Y él dijo otra cosa que es importante. Parece que dominar es ser exitoso, tenemos una idea del éxito. Y en realidad la idea, y yo lo repito mucho siempre en los talleres, que la idea es ser una mejor versión de uno mismo. Tú no tienes que ser otra persona. Tú no tienes que tener una programación automática. Sí tienes que saber que a través de la neurociencia, como tú eres lo que eres, porque te han programado, como decía Javier, desde pequeño, y también como decía Marcelino y Ana, con lo que vamos viviendo, con nuestras experiencias, si hay algo que no te gusta, también lo puedes cambiar a través de la repetición. Y ahí es donde entra la clave que tú has anunciado con tu última pregunta, Juan. La atención plena. ¿A dónde se une la espiritualidad con la neurociencia? En la atención plena. Mathieu Ricard, que es asesor del Dalai Lama y es un científico del Instituto, creo que es Pasteur de Francia. Pasteur. Exactamente. Y después muchos neurocientíficos. ¿Por qué? Yo he viajado tantas veces a la India y yo decía, ¿por qué son los estudiantes del Buddha-dharma, mal llamado budismo? ¿Por qué son los estudiantes de la enseñanza del Buda los que más se acercan a esto? Y es porque el Buddha-dharma es un planteamiento psicológico. El Buda no habla ni de Dios, ni del alma, ni habla de clarificar la mente. Entonces, ahora, ¿qué nos estamos dando cuenta a través de la neurociencia? Que la clave es la atención plena. Pero esto lleva 2600 años. Lo que pasa es que cuando el doctor Jon Kabat-Zinn lo empieza a aplicar en sus pacientes, que eran empresarios en su hospital en Chicago, que eran directores de multinacionales, y él decía, ¿cómo yo los pongo a meditar? Se les reían en la cara. Entonces, él diseñó una meditación ayornada a nuestra mente occidental, le puso mindfulness, y ahí, bueno, eso fue el boom. Entonces, ¿qué tiene que ver la neurociencia con la conciencia? Es no negar lo que eres, como decía Javier, darte cuenta de lo que eres, darte cuenta de tus temores, darte cuenta de tus miedos, y cambiarlos a través de la atención plena, justamente. Entonces, Ana, el mayor éxito que podemos conseguir no solamente es el aprender y tener muchos conocimientos y ganar mucho dinero, etcétera, 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 sino ser verdadero y ser uno mismo, ¿no? Tal cual, es tu esencia, el éxito lo llevas tú dentro. El problema de la sociedad actual, y sobre todo de la sociedad occidental, es que estamos buscando el éxito fuera. Claro. Creemos que el éxito es el reconocimiento del otro. No, perdona, conócete y reconócete. Cuando te conozcas y tú te reconozcas, entonces has conseguido el éxito. Y a lo mejor no tienes ni un duro. Y a lo mejor duermes en la calle. Y fíjate Gandhi. Para mí Gandhi es un señor que fue súper exitoso y no se cambió de sandalias el pobre hombre en no sé cuántos años.
No lo necesitaba, él se conocía, se reconocía, y si la gente por la calle no lo reconocía ni sabía quién era y decía, uy, este señor huele fatal, a él no le importaba. Eso es el éxito. No es otra cosa más que conocerte, reconocerte, y volvemos a la conciencia plena. A ser consciente de quién eres tú, de qué eres tú, de qué has venido a hacer. Y por lo menos ese es mi punto de vista. Yo siempre digo que la información de cada uno está sesgada por las vivencias de cada uno, independientemente de sus conocimientos o lo que haya estudiado. Y bueno, yo me caracterizo porque me muevo ahí entre todo y siempre le meto un poco de mi propia experiencia. Antes os decía cuando estábamos offline que a mí me gusta probarlo todo y así puedo hablar de todo, ¿no? Y si no, me callo mi boca. Aunque haya leído algo, si a lo mejor no lo he probado, no conozco a alguien que lo haya probado, pues prefiero seguir investigando o probarlo yo y jugar con eso hasta que pueda decir, oye, yo lo probé y me funcionó. Y en el caso de la meditación y de la conciencia plena, los que me conocéis más íntimamente habéis sabido que yo he estado pasando un proceso de COVID y que yo todos los días ponía en mis historias de WhatsApp cómo me levantaba, cuál era mi temperatura cuando me levantaba y cómo mi cuerpo mejoraba y cómo mi estado mejoraba después de haber meditado. Eso es ciencia. Eso no es nada más que, como decía antes Javier, lo que no entiendo lo mando a la espiritualidad o como decía Marcelino, esoterismo. No es esoterismo, es ciencia que muchas veces no se comprende del todo. Esto no se estudia en la escuela, nadie te lo cuenta en tu clase de biología, pero funciona así. Y lo han estudiado científicos súper importantes y yo siempre mando a la gente a que pueda ver sus estudios, no lo digo yo. Lo dicen unos científicos que lo han estudiado durante años y que esto nos cambia incluso físicamente. O sea, la epigenética no es más que el cambio a través de la conciencia plena que podemos hacer nuestras propias células. Y eso es increíble. Y me he ido del tema, perdón, pero es que... Está muy bien, está muy bien. Pero entonces la práctica constante está creando neurociencia. Totalmente, porque la neurociencia, bueno, y de hecho me voy a contar una batallita de la abuela que tú y yo sabemos, pero el resto no, entonces quiero compartirlo con la gente. Yo cuando conocí a Juan, lo conocí en un evento hace muchos años, donde yo iba a hablar de neurociencia, y Juan me hizo una pregunta, y me dijo, porque yo decía que la ciencia era lo que se basaba en lo que estaba demostrado, ¿no? Y él me dijo, ¿tú crees en la ley de atracción? Y yo le contesté, por supuesto. Y me dijo, pero esto no lo ha demostrado la ciencia. Y le dije, pero lo va a demostrar. Y es así. ¿Y cuántos estudios hay acerca de cosas y cuántas cosas se han demostrado? La teoría de cuerdas, tan famosa, nos acaba demostrando que si tú mueves aquí, se mueve allá. Si, al final es simplificar lo complejo. Tú te quieres leer la teoría de cuerdas y comprenderla y la vas a tener que leer millones de veces como me pasó a mí. Pero cuando la entiendes, no te dice más que si tú estiras de aquí, se mueve allá y allá puede ser Japón. Y todo esto es ciencia. Antes se decía, no, porque si yo intenciono aquí, porque la energía, no sé cuántos, y decían, uy, chamán. ¿Y qué son los chamanes? Sino los sabios que ya practicaban lo que ahora se está demostrando. Claro. Lo que pasa es que antes no se podía demostrar y ahora sí. Claro, estaba muy complicado, no existían electroencefalógrafos, ni TACs, ni resonancias magnéticas, ni todo este tipo de aparatos que ahora sí tenemos, ¿no? Qué bien. Javier, ¿existe la emoción dentro de la neurociencia? Ya lo expliqué un poquito antes, cuando estaba explicando. Yo sé que como tú de esto sabes mucho, por eso te hago la pregunta. Existe la emoción, existe la emoción. Me vas a permitir, ya que un poquito lo expliqué,
Voy a preguntar a mis contertulios a ver qué opinan. Mirad, yo tengo una teoría sobre qué es meditar, ya que estábamos hablando del estado de conciencia plena. Para mí meditar es básicamente estar en uno de los sentimientos, como os decía, afines al alma, que son el amor, la felicidad, la alegría, la paz, la tranquilidad, la abundancia, la compasión, la aceptación. Son sentimientos que son baluartes, digamos, de lo espiritual, pero fijaros cómo se ha medido que realmente la longitud de onda es la más energética y cómo muchas veces estamos de una forma, no sabemos hacerlo muchas veces, pero la gente que utiliza mucho el hemisferio derecho, los pintores, los músicos, están realmente conectando con su esencia, con su alma, con su creatividad, que al fin y al cabo es otra de las, digamos, cualidades de nuestro ser interior. Cuando yo quiero, de alguna forma, hacer que una persona medite, normalmente se entiende meditación, ay, vamos a ponernos a... No, meditar se puede meditar siempre que tú estés con felicidad, con alegría, con amor. Yo solamente les pido, venga, siéntate y acuérdate del momento más amoroso que hayas tenido en tu vida. En el momento en el cual les conectas con esa emoción, su vibración cambia. Y es entonces cuando pueden de alguna forma empezar su sistema nervioso, tan sencillo como eso, a evolucionar hacia otro punto. La facilidad que nos está dando ahora mismo la neurociencia y grandes neurocientíficos que tienen medios, porque esto es lo importante, tener medios para medir, sobre todo las ondas cerebrales, es como están viendo que haciendo 2 simples meditaciones, ¿qué es esto? Acordarte 10 minutos, no más, de un momento en el cual lo hayas pasado bien, un momento en el cual hayas sentido mucho amor. Pues mira, estuve paseando con mi hijo pequeño y lo pasé genial, o con mi mascota, me da igual, algo que a ti te haga sentir amor. Te cambia completamente el chip y te hace cambiar tu vibración en el cerebro. Creo que eso es muy importante y me estoy refiriendo al sentimiento y a la emoción en este caso, pero cambié un poquito la pregunta, Juan, para focalizarlo, para que la gente entendamos. El momento que, fíjate qué tontería, el momento que más recuerdo, que he meditado, más hermoso en mi vida, fue paseando por la playa de La Haya recogiendo conchas de colores. En mi vida había visto conchas de colores azules, marrones, sí, normales, pero moradas, violetas. Yo me quedé con un éxtasis emocional. En ese momento pasaría 25.000 personas, no sé las que pasaron, pero estás centrado en el aquí y en el ahora. Es el sentimiento el que te permite vivir en el aquí y en el ahora, lo que yo denomino los sentimientos afines al alma. No sé qué opináis en esto. Yo pienso que la meditación es una forma de liberar los nudos emocionales que tenemos. Los yogis utilizan el mantra, utilizan un término medio de emisión y las ideas que vengan por arriba o por abajo, dejarlos pasar, liberarlos, hasta que llega un momento en que no hay más pensamientos. Lo mismo ocurre con el rosario. A base de repetir el rosario, y persistir en el rosario o persistir en el mantra, dejar fluir los pensamientos sin retenerse en ellos, sin recrearse en ellos y liberarlos. Y cuando tú te liberas de todas esas tensiones, de esos pequeños nudos que llevamos, ahora bien, otra cosa es admirar algo y extraerse, abstraerse, llevarse llevar por ese algo, ¿correcto? Entonces ya te encuentras en una conexión con tu naturaleza y la naturaleza que te rodea, ¿no? Entonces eso es una éxtasis, es una sensación fantástica cuando llegas a conectar con el alba o cuando llegas a conectar con pues, un nido de pájaros que te abstraen, ¿no? y que te contagian y que te envuelven, ¿no? Ahora bien, esa meditación trascendental en la que pues la lógica es evitar o liberar los pensamientos, sobre todo los más negativos que te ofuscan, porque si tenemos un enemigo, ese es el pensamiento. Y el que te dice, te dice, oye, acuérdate que... Y tú te tiras todo el día dándole vueltas y te sigues calentando, ¿no? O sea, mira, en la carne se descubrió, en la carne que comemos,
se descubrió que había una hormona del pánico. Es decir, el animal era consciente de su muerte y su sistema nervioso mandaba su última orden. Y eso nos lo comíamos. Hoy eso lo que hacen es adormecerlos para luego matarlos. Y yo hago un paralelismo. Cuando yo siento ira, o tengo rabia, o tengo tristeza, o tengo estrés, todo mi cuerpo tiene ese estrés, tiene esa ira, y estoy castigando a mi cuerpo. ¿Correcto? Entonces las emociones son importantes porque te aportan, te enseñan, pero tristemente te llevan. Y vivimos con ira, y vivimos con angustia, y vivimos con tristeza, y vivimos con estrés, y no sabemos, no nos enseñan a controlar las emociones. Y luego quedan los sentimientos mal marcados, mal grabados, ¿no? Y todo eso genera, pues eso, la necesidad de ir quitándose cargas de la mochila. Y otro punto, yo he sido diagnosticado de cáncer, estoy en fase terminal, me dieron 6 meses de vida y llevo 4 años vivo. Mi fortaleza está en mi mente. Lo digo con ejemplo, soy yo. O sea, tengo un cáncer terminal, sigo siendo terminal, sigo teniendo cáncer porque no me lo pueden quitar, pero no me va a matar. Muy bien. Muchas gracias, Marcelino. Digo porque he escuchado cosas y es una forma de dar ejemplo de la capacidad que una persona mentalmente puede enfrentar y afrontar, sin en cuenta hasta de una enfermedad, ¿no? Bueno, yo efectivamente no sé si estoy equivocado o no, pero yo creo que las emociones sí que podemos aprender a gestionarlas o a decidirlas, ¿no? O sea, yo recuerdo hace años, también estaba en un hospital donde mi padre bueno, estaba hospitalizado, me encontré a la doctora, le pregunté qué le pasa a mi padre, abrió una carpeta y dijo, tu padre tiene cáncer y se va a morir, ¿no? Entonces, en esos momentos yo pensé, o esto me lo tomo dramáticamente, con lo cual va a ser malo para mí y malo para mi padre, o ya sé que mi padre pues no lo van a operar, le dan unos meses de vida, etcétera, etcétera, y dadas las circunstancias seguramente iba a ser así, y decidí acompañar a mi padre con todo el amor y el cariño. Entonces elegí qué emoción era la mejor para él y qué emoción era la mejor para mí para poderlo acompañar en esos momentos, ¿no? Yo creo que esto deberíamos todos un poco de decidir, ¿no? Desde esa parte tal vez consciente o subconsciente, el cómo vivir determinadas situaciones, como por ejemplo en estos momentos se está viviendo la del coronavirus. Juan, sí. Si puedo intervenir un minutito, yo creo que... Puedes intervenir todos los minutos que quieras. Si lo que quiero es que haya... Javier dio la clave al principio, en su primera intervención, cuando él habló de la emoción y el sentimiento. La palabra emoción, y por eso a mí me gusta tanto, y le agradezco tanto a los griegos que nos hayan enseñado la etimología. Emotio quiere decir ente que te mueve. Tú no puedes vivir sin emoción. Ahora, como dijo Javier, la emoción es un proceso fisiológico que está grabado en nuestro cerebro atávico, que es la parte de nuestro cerebro más primitivo, y no hay que reprimir, pero ahí unimos todo. A través de la atención plena, a través de la meditación, la emoción es la materia prima, es la masa. Pero tú con tu conciencia y con tu mente puedes darte cuenta de esa emoción y elegir el sentimiento que quieres tener. Muy bien. La emoción es la masa y después tú le pones un moldecito de una estrella, un moldecito de, no sé, de un círculo y haces la galleta con esa masa que tú quieres. ¿Qué necesitas para eso? Estar atento al presente. Si tú estás en atención plena, tú puedes tener un montón de emociones que no puedes controlar, pero sí puedes observarla. Y como decía Javier, elegir el sentimiento con el que me quiero quedar. Y ahí me voy a anclar y voy a hacer mi meditación. Esa playa, esas conchas de colores, yo elijo el sentimiento. A lo mejor uno que estaba al lado de él
estaba pensando, hay que ver el montón de gente que hay en esta playa, y estaba haciendo de esa emoción un sentimiento negativo. Entonces, somos nosotros los que elegimos. Y él habló de la meditación. La meditación védica, que es la que Patanjali ordenó en 7 pasos, asana, que es la postura, pranayana, que es la respiración, todo eso funciona, claro que funciona. Pero esa meditación antigua de los Vedas, de la India, hoy en día, ¿qué ha demostrado la neurociencia? Que no es necesario perdernos en eso. Todo eso es diferente, no es lo mismo la meditación que el samadhi, no es lo mismo la concentración, que son cosas que son similares, pero no es exactamente lo mismo. Pero no es necesario perdernos en eso. Entonces, lo que decía Javier es centrar nuestra atención en los sentimientos que nos acercan al alma, es la clave. Todo eso funciona, pero cuando tú le hablas a una señora de su casa, o un obrero, mire, usted tiene que ponerse en asana o tiene que hacer samadhi, te va a mirar como te va a decir. Entonces, lo que hace Javier, le dice, mire, váyase y piense en lo que a usted le hace feliz. Eso también es meditar, pero no quiere decir que esta meditación, por así decirlo, de nuestro ritmo occidental, esté peleada con aquella. No, no, no. Son la misma meditación. Lo que sucede es que esta es una meditación de entre casa, de occidente, de gente del mundo. Eso, exacto. Una Yo, adaptación. escúchame un momento, yo he estado Sí, en la Javi. India en noviembre y yo me pasaba 5 horas cantando mantras, sé perfectamente de lo que estamos hablando. De hecho, me presenté como iniciado en la Orden de los Mahatmas. Gandhi era un Mahatma. Son gente que venimos de alguna forma a ayudar en el cambio de conciencia. En este sentido, lo que hay una cosa que de verdad no le damos importancia en la educación y todos aquí lo estamos hablando. Los sentimientos y las emociones nadie nos ha enseñado a gestionarlas. Totalmente. Y esa es la verdadera base de la vida humana, lo que nos separa de un robot. Porque al fin y al cabo podemos duplicar 14.000 robots que hagan funciones cognitivas, incluso mejores que nosotros, pero no podemos hacer que un robot sienta como siente un humano. Sí se puede, de alguna forma, desprogramar las emociones. Yo, de hecho, es lo que enseño. Yo enseño a desprogramar las emociones no afines al alma, llevándolas hacia la indiferencia. Pero para ello hay que mirar cara a cara el problema. Y ese es el gran problema humano, que somos, de alguna forma, todo aquello que nos ha hecho daño, lo metemos en una caja de Pandora, la cerramos y la escondemos en el subconsciente. Yo he tardado 30 años en lo que hablabais antes, Ana y Juan, de la ley de protección de datos. ¿Dónde voy, por Dios? La ley de atracción. Mi subconsciente me ha traicionado. La ley de atracción, directamente, yo... a los 19 años me cayó un libro y yo conseguí un coche que me tocase la primitiva, todo, pero realmente hubo un evento traumático que fue que mi padre me cogió así la papeleta del coche que me tocó y yo no supe lo que era porque yo no me volví, bueno, sí me estaba funcionando porque mi cerebro me estaba protegiendo. El razonamiento que hacía mi cerebro era, ¿para qué vas a conseguir algo si luego te lo van a quitar? Y entonces, el cerebro todos lo sabemos, él va a gastar el mínimo de energía posible. En este sentido estaba funcionando muy bien. Esas programaciones que tenemos, eso es lo que de verdad creo que es lo más importante que el trabajo más importante que la neurociencia tiene. Poder demostrar que todas estas técnicas que estamos usando, de alguna forma, nos llevan a ayudarnos a hacer consciente el inconsciente y poder llegar a nuestra mejor versión, como decía Ana, en este sentido. Sí, Perdón. No, pero perdona, está muy bien. Perdona. Sí. No, habla. Bien, yo te quería preguntar a ti, bueno, y a los demás en general, por todo lo que yo estoy viendo, qué importante sería o es la neurociencia en la educación, ¿no? Claro. La neurociencia cognitiva. Yo justo le quería contestar a Javier porque realmente ahora estamos ayudando a los niños a gestionar sus emociones porque a nosotros se nos ha educado como autómatas. Se nos ha educado para que seamos autómatas. Y no estaba bien visto llorar, no estaba bien visto reír a carcajadas, no estaba bien visto expresar tus emociones. Y si te sentías decepcionado, no puedes ir a decir qué decepcionados. Bueno, primero no sabías ni lo que era la decepción, decías mal,
¿cómo estás? ¿Bien o mal? Pero nunca podías decir mal aunque te doliera algo, aunque te apretara el zapato, porque no estaba bien visto. Ni llorar. Claro, es una norma de educación No podía de llorar. determinadas generaciones. Mm. Esta generación de niños que tenemos ahora, que para mí son súper niños, son los niños que están aprendiendo a hablar de sus emociones, a gestionar sus emociones, y precisamente por eso también se está aplicando la neurociencia en la educación. Primero, estos niños, cuando les hablas de meditación, oye, que no les resulta ni tan raro. Y además, o sea, yo he tenido niños con los que he trabajado. Adrián, un nene de 7 años, me súper sorprendió porque les dije, ¿sabéis lo que es meditar? Y se me puso en postura de loto. Y dije, bueno, parece que sí, ¿no? Porque para él era súper normal, él meditaba con su papá. Decía, no, yo medito con mi papá y con mi hermanita y, bueno, pues maravilloso, ¿no? Pero eso, si nos vamos a generaciones atrás, nosotros, ¿sabéis qué es meditación? Pues a mí me sonaba lo que había hecho Jesucristo durante 40 días en el desierto, pero exactamente cuando yo lo leía tampoco sabía qué habría estado haciendo ese hombre para no morir de calor. No sé, yo me lo imaginaba de hecho caminando. Yo decía, pues caminaría por el desierto para no quedarse ahí que le achicharrara el sol. Porque nadie te explicó qué hacía en esos 40 días. Te decían meditar, pues, ¿qué habrá hecho, no? Sin embargo, ahora los niños tienen mucho más acceso a su propia información, ¿no? Y les estamos pidiendo también que nos cuenten cómo se sienten, pero no bien o mal. Ya dime, te digo 4 emociones básicas y tú dime cuál de ellas. Y eso ya es bonito, ¿no? Y a la hora de educar, aparte de educar en valores y de ayudar a los niños y guiarles a que se encuentren a sí mismos desde bien pequeñitos, también la herramienta fundamental para que se te grabe una información en el cerebro es la emoción. Entonces, los educadores también están utilizando mucho las emociones para que los niños se queden con el dato, ¿no? Y eso es maravilloso. O sea, el cambio que estamos dando a nivel social, no en España, sino en todo el mundo, porque yo viajo un montón y en todas partes donde he estado está habiendo un cambio agigantado en este nivel y esto es neurociencia. Y al fin y al cabo, ahora yo creo que lo hacen porque ya saben que funciona y que los cerebros se desarrollan mucho mejor y que va a aprender mejor matemáticas si ha meditado y si le has emocionado en vez de castigarle cuando no se sabe la tabla de 5, le emocionas de alguna manera con una metodología que le resulte entretenida y motivadora al niño, y si encima luego puede contar cómo se siente, aunque sea triste. Qué hermoso. Marcelino, entonces, ¿podríamos decir que la neurociencia ayuda a sanar? Totalmente. Jesucristo dijo, tu templo eres tú. Tú eres tu templo. Las facultades del ser humano, cuando hablamos de esas emociones que, como decía antes, te envuelven, tenemos después lo que es crear nuevos conductos neuronales a través de la neurociencia. 21 días, dicen, ¿no? Para que el hábito se cierre el ciclo y se pueda hasta aprender a conducir si solamente lo ejercitas con la mente diariamente. Los deportistas hoy en día los hacen visualizar imágenes para conseguir que la reacción sea instintiva ante una acción deportiva, ¿verdad? Entonces, tú, de la misma manera que te puedes generar daño con una ira incontrolada o una angustia incontrolada o con un estrés incontrolado, que las células se afectan y se dañan, puedes tú también hablar con ellas y decirles, vamos para arriba, vamos a luchar. Y primero, lo básico, yo no me siento enfermo. Yo no soy un enfermo. Importante. Eso es lo básico. Y partiendo de esa premisa, el cuerpo responde. Si yo me siento un enfermo, me victimizo y me encierro en mi cuarto y qué mal estoy, al final lo que hago es el proceso acelerarlo. Entonces creo que es primero convicción, y esa convicción, ese
bracito de cera que se cuelga que necesitamos para potenciar la convicción, es lo que pone a trabajar a la mente para el objetivo, ¿no? Y ya estamos aprendiendo a no necesitar anclajes externos, sino que solamente con la misma intención de alimentar la convicción de que se puede conseguir, de que se va a conseguir y de que lo voy a conseguir. Ahí está el coaching, datando, planificando en 3 meses, en 6 meses, objetivos, pues es lo mismo. El cuerpo responde a tu intención. Hablamos de viejitos que se muere la mujer y al poco se muere el varón, porque se entregan, se abandonan. Hablamos de gente que está el Reiki de moda. Yo diría que habría que buscar una manera para que eso se regularice de alguna más forma y no sea una forma de tomar el pelo a la gente. Pero al fin y al cabo mueven energía, lo hagan bien o lo hagan mal. Y mover las energías y moverse en ese mundo mental, las células responden. Porque al final somos uno. El gran descubrimiento de la ciencia, aparte de la neurociencia, que para mí ha sido la máxima, ha sido que todo está conectado, no hay circuitos cerrados. El sistema circulatorio no es cerrado, el sistema linfático no es cerrado, el sistema digestivo no es cerrado. Todo está abierto, todas las células se comunican. Hay una molécula que emite una célula que se llama interferón, que la han descubierto porque dura décimas de segundo. Y es la forma en que avisa a la otra célula de que está siendo afectada por el cáncer. O sea, las células se comunican. Y van a comunicarse en el mismo lenguaje que tú emplees. Melancolía, alegría, amor, y las células responden. Responden en lo malo, se ven afectadas y se dañan, y responden en lo bueno. En lo bueno también. Por supuesto. Y creo que, bueno, yo te puedo decir que yo ya tengo el récord en España de supervivencia de mi enfermedad. Nadie pasa de los 2 años y tengo 4. Es decir, que no estoy hablando de fantasmadas, estoy hablando de realidades. Podemos mejorar, podemos cambiar nuestros hábitos negativos, para eso hemos venido a este mundo, a potenciar nuestros dones y a corregir nuestros efectos. Y creo que es magnífico que podamos tener esa capacidad. Y sobre todo, de todo lo que hemos hablado, y creo que en todos está muy manifiesto, es quererse uno mismo, respetarse uno mismo, básico, para ir consiguiendo esos objetivos contra la adversidad. Muy bien, pues yo tengo una pregunta ahora para los 4. ¿El amor es neurociencia? Energía. En realidad, justamente eso lo estaba hablando Javier, y uno de los experimentos ¿cómo se llama el científico, Javier, que es Davidson o Hodgson? Davidson justamente hizo una experiencia con lamas, con monjes tibetanos, y bueno, saber en realidad cuál era la emoción que ponían en ese estado, pero ellos hablan mucho de la compasión, ¿no? La compasión. La compasión. Entonces, ellos, ¿qué demostraron? Que una persona que se sienta a observar sus emociones, a conocerse y a tratar de llevar toda esa energía emocional a sentimientos que, como dijo Javier, son sentimientos que son afines con el alma, eran personas más sanas. Los procesos cerebrales que hacían, la secreción química neuronal y cerebral, como bien dijo Marcelino, afectaban a todos sus sistemas de una forma biológicamente comprobable. Entonces, no estamos hablando aquí de una cuestión esotérica. Cuando tú respiras, y esa respiración, a las embarazadas, ¿qué es lo primero que le dicen? Respire, respire. O tú respira y cuenta hasta 10. ¿Por qué? Primero porque se oxigena tu cerebro. Y el córtex prefrontal recibe un chut de oxígeno. Y después porque, ¿cuál es el mensaje que recibe el cerebro? Si este tío está respirando tan tranquilo, es porque no pasa nada. Estamos bien.
Entonces, el cerebro baja todos sus mecanismos de huida y de lucha, que es como bien dijo Javier, nuestro cerebro ha sido creado para sobrevivir, no para ser feliz. Eso es lo que hay que entender. Tu cerebro siempre te va a poner en una posición de sobrevivir. Y si tienes que correr y si tienes que automatizar cosas para no cambiar y sobrevivir y ahorrar energía, va a ser así. Tú le tienes que decir con tu mente a tu cerebro que se relaje. Y lo bueno de todo esto, y ahí le doy la razón a Marcelino y también a Ana y a Javier, porque lo han dicho de diferentes maneras, es que tu cerebro se va a resistir y va a poner excusas. Hasta que vea que tú con tu mente le has dicho el mandato que ha dicho Marcelino. Yo no me voy a morir, yo voy a seguir aquí. ¿Y sabes lo que hace tu cerebro? Como sabe que no puede vencer ese mandato, lo automatiza, como hace con todas las cosas. Entonces, como tu cerebro ha automatizado inconscientemente muchos procesos que te han enfermado, tu cerebro también puede automatizar procesos que te lleven a curarte. Y eso es lo que hace la neurociencia, es lo que yo veo que es lo fundamentalmente más práctico que tenemos para trabajar con ella. Muy bien. Ana. Bueno, yo pienso y vivo en la vibración del amor, porque sé que me beneficia y beneficia a todo el mundo a mi alrededor, porque además como tenemos esas maravillosas neuronas espejo, aunque alguien esté muy, muy enfadado, si tú te sientas a su lado y aunque no hables, estás vibrando en la emoción del amor, esa persona se empieza a sentir mejor. Así que el amor es neurociencia. El amor es neurociencia porque es la manera que nos comunicamos con muchas personas sin que ni siquiera ellos lo sepan. Y es la manera en la que nosotros, antes os decía, ¿no? que tenemos una herramienta súper poderosa dentro de nuestra cabeza para con nosotros mismos, pero también para los demás. Y tan bonito es cuando tú sabes usar esta herramienta. Y a lo mejor, antes hablábamos también de la persona que no es consciente y que tú decides no cargar con su mochila porque es más sano para todos. Pero a lo mejor tú puedes sentarte a su lado y vibrar en amor y le estás ayudando más que tratando de convencerle de que tiene que hacer y hacerlo de esta manera y hablarse así, ¿no? ¿Por qué te hablas de la otra manera? Pues simplemente envía amor. Y esto siempre ha sido como... Uy, esto es de estos que flotan y que son muy hierbas, ¿no? Que muchas veces dicen, no, es que son muy hierbas y no sé cuándo. Pues esto simplemente es la misma señal de wifi o de wifi, en función de dónde nos encontremos, lo vamos a decir de una manera, ¿no? Pero la señal que estamos emitiendo o que estamos recibiendo en nuestros teléfonos o en nuestros ordenadores ahora mismo para comunicarnos, no la vemos, es una vibración. Y cuando las emociones vibran, como decía Javier, cuando vibramos en esa emoción del amor, para mí es la emoción. Por eso hay muchas teorías sobre emociones. Algunas dicen que el amor no es una emoción, otras que sí. Yo pienso que todo es, o sea, que el amor está en el centro y todas las demás están alrededor, ¿no? Porque ella es la que vibra más fuerte y que nos ayuda a sanar a otras personas incluso. Javier, junto al agradecimiento, ¿no? Exacto. Bueno, es que para mí el amor y la gratitud van de la mano, van muy, muy de la mano. Están ahí pegaditos en la espiral esta de... Tengo que decirte, Juan, que te tengo que pedir disculpas, que el que más alto es la plenitud, cuando alguien se siente pleno. Debajo está el amor y la gratitud. Pero bueno. Yo cada vez aprendo más, por eso... No, a ver, yo esto te lo digo, yo a quien sigo mucho en este sentido, o sea, yo Dispensa, él ha hecho muchos estudios sobre la vibración de los sentimientos y es de donde yo pude decir, coño, esto es muy fácil. Si nos basamos en los sentimientos, es lo que yo estoy explicando de espiritualidad. A ver, una cosa que está muy clara. En primer lugar, Marcelino, felicidades y gracias. Felicidades por ser íntegro contigo mismo y gracias por servirnos de ejemplo a los demás. En este caso, por lo que has mencionado. En segundo lugar, te decía, amor es neurociencia. Cualquier terapia, absolutamente cualquier terapia, que un profesional dé a otro, si lo hace desde el sentimiento del amor,
tiene mucha más efectividad que siendo la otra persona un robot, que es lo que nos quejamos. Vamos al médico y es que me ha tratado como un número. ¿Qué es lo que hay de diferencia? Que tú no te has sentido esa empatía que parte desde el amor. Porque tú cuando estás viendo a otro ser humano, no un número, no una persona que tienes que pasar X personas para llegar al final de tu día, tú en ese sentido estás ya de alguna forma transmitiendo algo de entrada a la persona. Por lo tanto, neurociencia es amor, por supuesto. Neurociencia es, de alguna forma, yo lo dije, para mí, la espiritualidad de hoy es la ciencia de mañana. Es lo que hemos estado aprendiendo a partir de X día, que tuvimos la suerte de que alguien dijo, oye, pues esto no es algo que nos estemos imaginando, y empezamos a medir todo esto de alguna forma. Lo sintieron muy dentro. ¿Cómo es ese sentimiento? Sentimiento de querer ayudar a los demás. Es de alguna forma demostrar su verdad. Yo soy esto y no tengo que esconderme. Todos somos amor. Es lo que decía también Marcelino. Todos somos uno. La unidad parte desde ahí. Entonces, para mí está muy claro. Yo me baso mi vida en el sentimiento. Los sentimientos que digo afines al alma, siempre que hagas algo desde ahí, nunca te vas a equivocar. Nunca. Nunca. Me da igual la lección que tenga el otro y la que tenga yo, pero nunca te vas a equivocar. Qué bien. Sí, Marcelino. Pues para mí el amor es neurociencia. La evolución del ser humano está condenada por el desarrollo de la neurociencia. El futuro de la humanidad pasa por que la neurociencia nos enseñe a aplicar la mente como los nuevos sentidos, la intuición y la imaginación, y se incorporen a los otros sentidos. Pero eso es un nivel de espiritualidad que debemos alcanzar la humanidad junta. No un ser y luego otro ser. Nosotros somos el movimiento que inicia, o somos las personas a las que les ha tocado, con el ejemplo de vida, demostrar que ese es el camino. Tenemos siento yo, una gran responsabilidad en esa sonrisa a las personas, en esa dar lo que uno puede dar y manifestarse, pero sin caer en el ego, en el narcisismo, en ser humildes y sencillos, sonreír y ser siempre dispuestos a servir y ayudar a los demás. Y estamos avanzando y abriendo puertas. Lo que yo llamo hermandad blanca tiene que conseguir su objetivo. Y el siguiente paso evolutivo del ser humano es precisamente el desarrollo de la mente. Por tanto, uno de los objetivos es alcanzar el amor pleno. Y creo que esa va a ser nuestra gran arma para poder saltar en ese nivel evolutivo al que estamos obligados como humanidad para seguir en la Tierra. Y si no, preguntar a los dinosaurios, ¿la Tierra va a seguir con nosotros o sin nosotros? Está en nuestras manos que sea con nosotros. Sí. Entonces, sí, Ana. Me gustaría matizar que no le puedes dar amor al otro si no existe el amor propio. Ya lo dijimos antes, simplemente si no te quieres, si no te respetas, si tú a ti mismo no sientes, estamos imposible. Hablando del amor hacia afuera para ayudar al otro, porque precisamente todos los que estamos aquí estamos hablando desde el amor y nos volcamos en ayudar al otro, pero es imposible darle amor al otro si no hay amor propio. Yo lo imagino como una gran bola de fuego que primero tiene que crecer dentro de ti y luego ya va a salir. Perdón. Claro, es que es así, es que no hay otra vuelta de hoja. Si no te quieres y no te respetas, es imposible que te quieran y que te respeten. No puedes. Y si no, el problema es que tampoco nos enseñan a amar. Es decir, estamos hablando de valores, estamos hablando de sentimientos, como me han encantado las exposiciones de Javier. Me ha gustado mucho la forma de expresarse de Ana. Además, tienes una energía interior bárbara que contagias. Contigo no se puede uno aburrir, me imagino. Y el sosiego del señor Seguer, que con conocimientos y sin embargo, muy comedido y respetuoso, pero dando valor a sus palabras. Y para mí ha sido
de mucho aprendizaje. De ti no puedo hablar porque ya, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Señor Juan, no puedo decir más porque ahí está. Pero sí puedo decir que somos el artífice de la nueva civilización. Sí. Así es, Tenemos esa responsabilidad y con humildad, sin adalides, sin líderes, tenemos que, con el ejemplo, desde la sencillez, avanzar. Sí. Yo soy consciente y agradezco todos los días el que la vida eterna me haya dado la oportunidad de en estos momentos estar aquí para poder acompañar a todos los demás, inclusive a mí mismo, en este proceso que está teniendo la Tierra, tanto a nivel de la naturaleza como a nivel vibracional personal, como a nivel de todos nosotros. O sea, yo lo agradezco todos los días y agradezco todos los días a Espiritualidad Tomando Tierra el poder no solamente aprender y conectar con todos vosotros, sino que el poner ese granito de arena o de luz para que todos vayamos conectando, que seguro que esto está ayudando a muchísimos, ¿no? Por eso yo me alegra mucho porque me doy cuenta de que en ese proceso que se está produciendo en todos nosotros, en todas las personas que nos están escuchando y las que no también, me doy cuenta de que la neurociencia es muy importante en el momento del proceso que en este momento se está viviendo a nivel mundial. Sí, además ahora mismo hay una situación política en la que ya están definidos los buenos y los malos. O sea, es decir, estamos en una tercera guerra mundial. Sí. Es un poco caótico, pero estamos ante una situación de reseteo de la economía mundial. Resetear la economía mundial para que esto no reviente. Y entonces están los que no quieren que ocurra, porque les dejan de deber dinero de la noche a la mañana, y cito a Rockefeller, y cito a Bill Gates, y cito otras cosas y están los que desean que ocurra y que partamos de cero, que el dinero desaparezca. Es decir, estamos en una situación, yo pensé, o sea, que yo cada vez que me pongo a pensar que yo oía la radio de niño y que ahora estoy envuelto en este lío de informática, o sea, en otras épocas se necesitaban 20 generaciones para un cambio. Y es que en una sola estamos cargando con todo. Sí. Con todo. Hasta un cambio que ya es irreversible. Sí. De verdad. O sea, ya es irreversible. La economía revienta. No hay tanto dinero para moverse como se mueve. Hay que resetear el sistema. Claro, sí. Los acreedores están acojonados, perdón la expresión, porque les dejan de deber dinero de la noche a la mañana. Y porque te has dedicado a misiles, y a vender misiles, y a vender misiles, ya me los pagarás, señor Rockefeller, y ahora el Bill Gates que se mete en el lío del coronavirus. Esto es increíble, o sea, estamos en una situación muy, muy curiosa, históricamente hablando, importantísima. Y por supuesto, nuestra presencia es básica. Y lo que yo llamo la hermandad blanca tiene que unirse y ayudar a que la fuerza y el amor sea la que triunfe, y no la de la avaricia, la codicia, etc. Qué bien. Pues sí. En relación a lo que estaba hablando Marcelino y la situación en la que está, y tú también hablabas, en la situación en la que estamos, el otro día escuchaba a un psiquiatra italiano, y bueno, ya he escuchado a muchos neurocientíficos que dicen que de esta experiencia van a salir 3 grupos de personas. Personas que van a salir como entraron, si estaban enojadas van a salir enojadas, si tenían odio contra los políticos van a salir igual. Va a haber una gran masa de personas que van a acusar este golpe y van a decir, hombre, el universo nos está diciendo algo, tenemos que hacer un cambio. Van a salir con esa intención de cambiar y ese cambio se va a diluir cuando vean que todo vuelve a la normalidad, y después va a haber un pequeño grupo que verdaderamente va a hacer un cambio definitivo en su vida. Y todos coincidirían en lo mismo. Aquellas personas que logren conocerse, conocer cómo funciona su cerebro, conocer cómo funcionan sus emociones, van a poder establecer un verdadero cambio
a partir de esto que nos está sucediendo. Por eso creo que la neurociencia es fundamental para eso. No te equivoques, catástrofe, censo de fe. Sí, 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 sí. Qué ¿Eh? interesante, O sea, y cuántas cosas aprendemos, ¿eh? catástrofe es censo de fe. Sí, sí, sí. Cuidado con la palabra, que la palabra tiene su tejemaneje y es peligrosa. Sí, 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 sí. No Tenemos que sé tener si cuidado llevarlo a la religión, que no es con mi el intención, vocabulario. pero sí hay un censo. Muy bien, muy bien. Bueno, Sí, pues estamos terminando ya. Así que, a no ser que queráis sobre este tema decir algo que os ha quedado en el tintero, lo que vamos a hacer es cada uno personalmente ir despidiendo, cómo se os puede poner en contacto con vosotros, porque con todo lo que esta noche ha salido de conocimiento y esa energía maravillosa, yo tenía una pregunta por ahí que me alegro mucho de no haberla podido sacar, que era sobre la venta al cerebro, ¿no? Que hoy en día se hace tanto, ¿no? Que nos venden a nuestro cerebro y vamos y compramos, ¿no? Porque es una estrategia también, ¿no? Pero Bueno, me ha es la alegrado, neurociencia, el neuromarketing. sí, sí, exactamente, me ha alegrado de que esta reunión, este coloquio, haya estado tan lleno de esa energía verdadera e interior del ser, del alma, del amor, de la neurociencia, porque yo esto también para mí ha sido maravilloso, el que me haya ratificado de que efectivamente el amor es neurociencia o neurociencia también es amor, o sea que yo esta noche duermo súper más feliz que hace unos minutos, ¿no? Así que si no queréis decir nada concreto que se os haya quedado en el tintero, ¿ha habido algo que os gustaría decir que os ha quedado ahí pendiente? Nada, que ha sido un placer conocer a Marcelino, a Sí, Javier, a sí, Ana sí, y sí, a ti, Juan, que bueno, no nos conocíamos personalmente. sí. He aprendido mucho con ustedes y que realmente me siento muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias. Javier, si quieres... No, que no funcionaba, no es que no quiera, perdóname. Bueno, muchas gracias, Diego, Marcelino, Ana, como no, Juan y Antonio, que no lo hemos mencionado, pero supongo que sigas por ahí, ¿no, Antonio? Sí, Antonio. Antonio es que le ha venido unas visitas importantes y No ha pasa tenido nada. que atenderlas. Entonces, está en este momento Está con unas visitas. perdonadísimo. Sí, sí, sí. Solamente daros las gracias. Si alguien necesita, bueno, pues alguna cosa, a mí se me puede localizar en mi página web, que es mi nombre, javiersantosfernandez.com. Yo soy psicoterapeuta, doy terapias y también doy cursos basados en psicoterapia cuántica, como dije. Qué Muchísimas bien. gracias por haberme invitado y sobre todo por haber estado en una charla tan amena. Muchas gracias. Gracias a ti. Marcelino, si te parece bien, pues yo solamente agradecer de verdad tener este tipo de contactos y conocer a estas personas, porque para mí es sí, grande sí, sí, saber sí. que hay gente que lleva en el corazón la lucha y el servicio y el amor, y cada uno en su estilo es perfecto, y cada uno en su estilo, y yo lo único que puedo deciros es que tenéis un don, no es Sí. para que lo olvidéis o lo tiréis, estáis obligados a compartirlo, ese gran don que tenéis. Sí, sí. Y yo os invito a que de verdad sigáis en esa línea, porque para mí me habéis aportado hoy muchísimo, y hacéis grande el mundo, de verdad os lo Qué digo. bien, qué bien. Un placer Pues, conoceros. para mí, Marcelino, creo que esto lo pensamos todos. Esta noche has sido para nosotros un rompebarreras, ¿no? O sea, el saber escucharte y sentirte hace que muchas barreras y creencias que tenemos ahí se haya disipado toda serie de dudas y disfrutemos de la vida como tú esta noche nos has enseñado. Y Gracias. Ana, Bueno, yo solo quería dar las gracias. Uy, no sé qué se oye por ahí. Ah, no. Quería dar las gracias primero a Juan y a Antonio por contar conmigo, a mis compañeros, o sea, como yo siempre digo, nada es casual, esto es bien causal y me encanta volver con vosotros, porque yo estoy volviendo a la vida ahora
y me encanta haberlo hecho rodeada de tanta luz, de una vibración tan alta y por favor, seguir como hasta ahora, o mejor, ¿no? Porque ahora vamos a dar todos un salto cuántico que no nos lo vamos ni a creer, ¿no? Y a Marcelino especialmente, darte la enhorabuena, porque tú ya has ganado, o sea que ya lo tienes. Gracias por prestarnos tu ejemplo para motivar a todos, ¿no? Para motivar a tantos. Y gracias, compañeros, gracias a Diego, gracias a Javier. Ana, ¿cómo la gente se puede poner en contacto contigo por si lo necesita? Pues me podéis contactar en mi página web, que es annacondosenesfortea.com. Y bueno, luego estoy en todas las redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y en todas me podéis encontrar como Anna Fortea. Y ya está, y si no, pues le decís a Juan. Sí, muchísimas gracias de corazón a todos. Hoy para mí ha sido una gran lección de alma con todo lo que yo he recibido y seguro que todos los que nos están escuchando lo habrán recibido y los que no, esa energía se queda ahí, que seguro que también la reciban. Así que buenas noches a todos por todo, ¿no? Y como siempre, mi última palabra es ser felices. Buenas noches y gracias. Adiós. Hasta siempre. Chao.